Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la página web Repara tú mismo. El presente vídeo quiero dedicarlo a algo un poquito diferente. Va a estar dedicado a una especie de autopsia del sistema eléctrico de una lavadora. Todo este material pertenece a mi antigua lavadora Newpol, que la cambiamos ya hace una serie de años, ahora unos 4 o 5 años. Y nada, tenía guardado el material en el trastero, esperando a ver si hacía algún tipo de documento para la página web. Y al final, en lugar de un documento, pues va a salir un vídeo, que creo que puede ser bastante interesante. Tengo colocados todos los elementos que componen el sistema eléctrico de la lavadora. Lo desmantelé completamente, sacando todos los componentes, dejándolo todas las piezas conectadas donde correspondía, con la intención de hacer un vídeo que se pudiera mostrar todas las partes de la máquina. Más o menos lo que veis aquí, como si fuese una pequeña autopsia del electrodoméstico. Pues nada, vamos a ir por partes y vamos viendo qué es cada cosa. Lo primero que tenemos en la máquina es el cableado de entrada de alimentación, ya sea en España 220 o en otros países 110 voltios. Lo siguiente que tenemos a continuación del cableado de entrada es el filtro de entrada de red o filtro antiparasitario. Lo podemos distinguir de los condensadores porque el filtro de entrada de red tiene una serie de serigrafías con el dibujo de unos condensadores, una toma de tierra, una resistencia y dos polos de entrada y de salida. Dicho filtro veremos siempre que tiene unos 5 cableados por lo general, o 2 conectores de un tipo de entrada y 2 conectores de otro tipo de salida. En este caso, este tipo de filtro, los conectores de entrada y salida son Faston del mismo tipo, son iguales. Por lo tanto, poder hacer la prueba del puenteado del filtro, desconectarlo y puentearlo para comprobar la entrada de alimentación, sería más o menos fácil. El siguiente elemento que encontramos, que estaría también en la parte superior de la máquina, es el presostato. A este le faltaría el tubo, que no lo tiene colocado, que iría hasta la parte inferior de la cuba de la máquina, y la función del presostato es controlarnos el nivel de agua de la máquina. Seguimos mirando y lo siguiente que localizamos es la electroválvula de entrada de agua. La electroválvula de entrada de agua es donde conectaremos la manguera desde el grifo de agua de la vivienda y por el tubo de salida alimentará al cajetín del detergente de la máquina, arrastrando el detergente y el suavizante, según los casos. Lo siguiente que veremos, tenemos aquí el programador, que luego hablaremos de él. Lo siguiente vemos una lámpara neón, o sea, un indicador luminoso, que era el único que llevaba esta máquina. Era una máquina muy sencillita. Lo siguiente que vemos son los interruptores de funciones de la máquina, ya sea para la velocidad, para anular el centrifugado, el interruptor de encendido. El interruptor de encendido se diferencia de los otros porque su cableado es un poco más grueso, ya que toda la alimentación de la máquina pasa a través de él, lo mismo que pasa a través del bloqueapuertas de la lavadora, que luego veremos. Por ambos elementos pasa la alimentación de entrada. Por lo tanto, dicho interruptor siempre es más resistente o más duro que el resto y los cableados que llegan a él siempre son más gruesos. Como veis, estos tienen solamente una tira de contactos. En cambio, el interruptor de entrada de alimentación tiene 2 tiras. Otro elemento que tenemos también en el panel frontal, todos estos elementos que vemos aquí serían parte del panel frontal de la máquina, es el termostato regulable. En esta máquina era de rueda, nosotros regulábamos a qué temperatura queríamos que funcionara la máquina y dicho termostato lleva el cable de tierra, los 3 cables de alimentación a la resistencia y un tubito que parece una chapa o una toma de tierra, que realmente no lo es. Es un tubo con un gas interior que llegaba hasta la parte inferior de la máquina, justo hasta aquí, donde llevaba una sonda en la parte inferior del tambor y medía la temperatura a la que estaba lavando la máquina. Por este tubo variaba la presión
y por lo tanto realizaba el corte de alimentación en el termostato. Al realizar el corte, paraba la resistencia. Más o menos explicado por encima sería su función. El siguiente elemento que nos encontramos es el programador. Este tipo de programador es electromecánico. ¿Por qué se dice electromecánico? Sencillamente porque lo que lleva es un motor en la parte posterior del mismo, un pequeño motorcito que va girando permanentemente y va moviendo una serie de engranajes y levas en el interior, abriendo y cerrando los diferentes contactos que tiene el programador. Este tipo de programadores suele ser una avería bastante común, que se rompa alguno de los empiñones, uno de los contactos se queme, etcétera, y que fallen los mismos. Como veis, no es sencillo de cambiar el mismo, tiene un montón de contactos, un montón de conectores Faston, y es relativamente fácil que te equivoques, conectes uno donde no toca y líes bastante la perdiz. Hay gente que los ha desmontado para repararlos. Por lo general, bueno, en las casas no lo van a reparar, lo cambian directamente, y la reparación de los mismos es bastante complicada, ya que para empezar no tiene cómo desmontarlo. Hay que partirle los remaches que llevan el frontal para poder desmantelar el mismo, y las posibilidades de que luego no funcione cuando lo volvamos a montar son muy elevadas. Por lo tanto, son componentes que se cambian y el tema es que tengas suerte y que hayas acertado dónde van todos los contactos del mismo. Seguimos bajando por el cableado central del sistema nervioso de nuestra lavadora, y uno de los componentes que encontramos unido al programador es el bloqueapuertas. El bloqueapuertas es el que nos detecta que hemos cerrado la escotilla de la lavadora. Empujamos la pestaña, que hemos cerrado la puerta, y si la máquina está alimentada, es decir, tiene enchufado el interruptor de encendido, al cerrar la puerta hemos seleccionado un programa para empezar a lavar en el programador. El bloqueapuertas aplica alimentación a la PTC que lleva internamente y salta una pequeña leva que tiene aquí, bloqueando el bloqueapuertas. Por lo tanto, no nos permitirá abrir la puerta de la lavadora mientras hayamos empezado el lavado. En otros vídeos ya os he explicado cómo funcionan, cómo comprobarlos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no me voy a liar mucho más. Venimos por aquí y en uno de los laterales de la máquina encontramos un condensador. Esta máquina en concreto lleva dos condensadores, ya que es un motor de inducción, es un motor de los antiguos. Estos dos condensadores es uno para la función lavado normal y el otro condensador es para el centrifugado. Por lógica, corregidme si me equivoco y gustosamente lo cambiaré en el vídeo, el condensador de mayor valor, que sería este, es de 25 microfaradios, sería el condensador del centrifugado. Y aquí en el lateral de la placa electrónica tenemos un condensador de 16 microfaradios, que sería el condensador del lavado normal. Ya digo que he comprobado en muchos vídeos condensadores, pero en esta máquina en concreto, como no me llegó a fallar, no llegué a comprobar cuál era de los dos, el del lavado y el del centrifugado. Si me equivoco con los valores, pues nada, me lo decís y gustosamente lo cambiaré en la serigrafía del vídeo. Seguimos por el cableado y lo que encontramos aquí, al lado de uno de los condensadores, de los dos que lleva, es la placa electrónica. La función de esta placa electrónica en esta máquina no es el control de las funciones de lavado, solamente es un control de la velocidad del motor. Ya que esta lavadora era de las básicas electromecánicas, como habéis visto, y el único control que realiza la placa es las revoluciones del motor, el número de giros del motor que realiza por minuto. Seguimos por el resto del cableado y encontraremos
la bomba de desagüe de la máquina. Hay que recordar que la bomba de desagüe, su cableado, está interconectado, como veis son los mismos colores, con la electroválvula de entrada de agua. Si una de las dos bobinas o uno de los conectores Faston de ambos componentes fallan, tanto de la electroválvula como de la bomba de desagüe, la máquina no cargará agua. Por un motivo, porque si ese circuito que está en serie, el programador de la máquina detecta que dicha serie, o sea, esos dos bobinados, uno de los dos está abierto, da igual del que sea, la máquina no cargaría agua, porque si cargase agua no tendría cómo vaciarla, por una avería, por ejemplo, de la bomba de desagüe. Por lo tanto, si la bomba de desagüe la desconectamos, soltamos uno de sus terminales, por ejemplo, me va a costar con una mano, vale. Si soltásemos o hiciera mal contacto uno de sus terminales, nuestra máquina no cargaría agua, porque no tendría cómo vaciarla, porque la bomba estaría fallando. Es un dato importante muchas veces cuando tenemos una avería, el saber cómo funciona un elemento o funciona en otro. Electroválvula y bomba de desagüe están interconectados o unidos en muchas lavadoras. Venimos por aquí, seguimos por el cableado y encontramos dos termostatos. Primero, el termostato que ya hemos hablado antes, el termostato regulable, en el que nosotros seleccionamos qué temperatura queremos que lave la máquina, y tenemos un termostato de seguridad, que está generalmente al lado o encima del termostato regulable. Si nos fallase uno, nos quedaría el segundo para evitar que la temperatura del agua hirviera, se disparara. Si la temperatura de nuestra lavadora hierve, o sea, llega a una temperatura excesivamente alta, sería cuestión de comprobar tanto uno como el otro, más concretamente el termostato de seguridad, ya que el mismo no estaría abriendo el circuito y el agua se calentaría demasiado. En alguna lavadora me han comentado que por un problema en la bomba de desagüe, me lo comentó un compañero del trabajo, por un problema de la bomba de desagüe le hervía el agua, y era porque la máquina sobrecalentaba y tenía dificultades para vaciar. Tenía atascada la bomba de desagüe y no podía evacuar el agua. A mí no me ha pasado, pero bueno, siempre es interesante el saber opiniones o cosas que te van contando. Seguimos por el resto del cableado y encontramos la resistencia de calentamiento del agua, con sus dos polos y la toma de tierra. Suele ser uno de los elementos que se suele averiar relativamente fácil, y los problemas de salto del diferencial o derivaciones a tierra suelen estar causados por la resistencia, generalmente, en algunas máquinas por el motor y por el filtro de entrada de red, que el mismo también deriva. Por lo tanto, ante un salto del diferencial de la vivienda, se os va la luz. Los elementos a mirar son el filtro de entrada de red, la resistencia, y lo siguiente sería revisar el motor. Generalmente los motores de inducción no suelen dar problemas de esto, lo dan más los motores de escobillas. Este es un motor de inducción. Vemos aquí, antes de pasar al motor, las tomas de tierra que llevaba la máquina. Aquí están desconectadas. Y el motor de inducción es un motor de condensadores. Lleva dos condensadores, uno para el lavado y otro para el centrifugado, para mayor velocidad. Generalmente este tipo de motores no suelen tener excesivamente problemas, suelen ser, para mi gusto, más resistentes que los motores universales de escobillas. Su problema general suelen ser los condensadores, más que el propio motor en sí. Si tenemos un problema de que el motor no gira o gira muy pocas revoluciones o le cuesta girar, pues uno de los temas a mirar es el estado de los condensadores. Lo normal es que la máquina, por ejemplo, falle en el lavado y funcione en el centrifugado, o al revés. Por lo tanto, uno de los dos condensadores estaría mal. Esta máquina a su vez, este motor a su vez, en la parte posterior lleva el tacómetro, que no es más que una bobina con un imán en la parte central, que al girar el imán
genera una serie de impulsos, un campo magnético, que se transmite a la placa electrónica. Como vemos, del tacómetro sacamos dos cables rojos que se convierten en dos amarillos, que son los que llegan a la placa electrónica. Por lo tanto, dependiendo de las revoluciones a las que gira el motor, las que el tacómetro le está indicando a la placa electrónica, la misma regulará el voltaje que aplica el motor para modificar su número de vueltas. Hasta aquí más o menos todos los temas que os quería mostrar. Más que nada que vierais una pequeña disección del sistema eléctrico de una lavadora sencilla, que aprendamos todos un poquito y sobre todo que conozcáis un poquito más las piezas y algunas cosas genéricas de las máquinas. Cuanto más conozcamos, más fácil nos será poder reparar las cosas y más aprenderemos. Pues nada, la mayoría de piezas ya las habéis visto en algunos vídeos, faltan algunas piezas por mostrar. Por ejemplo, el termostato de seguridad, el regulable y el motor, que de motores no he hecho ningún vídeo, en un futuro espero hacer alguno y nada, que acabéis conociéndolo mejor todo. Espero que os haya gustado este vídeo un tanto diferente, ya que no todo va a ser lo mismo, y nada, que os ayude a conocer vuestros electrodomésticos y que aprendáis mucho. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara tú mismo.